Vamos con lo que nos interesa. El cristianismo y gnósticos. El capítulo 29 de este libro. Vamos a saltarnos directamente a esta parte. Dice: los misterios de Isis y de Mitra, el culto del sol invictus y el monoteísmo la representaban una temible concurrencia tanto mayor cuanto que se beneficiaban de la protección oficial. Por otra parte, la iglesia estaba amenazada desde dentro por el peligro aún más sutil, las diferentes herejías y, en primer lugar, el gnosticismo. Las herejías y la gnosis aparecen desde el comienzo del gnosticismo. A falta de un canon, el único medio de verificar la autenticidad de las creencias y de las prácticas rituales era la tradición apostólica. Hacia el año 150 ya habían muerto todos los apóstoles, pero la transmisión de su testimonio había quedado asegurada gracias a cierto número de textos que ellos mismos habían redactado o inspirado, así como por la tradición oral. Junto a los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles aceptados por todas las comunidades cristianas. Aquí en paréntesis dice que es significativo el hecho de que en la segunda mitad del siglo II estos textos fueron adoptados por todas las grandes iglesias de la época como únicos escritos representativos de la tradición apostólica. En adelante el cristianismo tendrá su canon en el Nuevo Testamento y pasa a ser una religión del libro. Sigo. Circulaban otros textos amparados por los nombres de los apóstoles, que son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio del Pseudo Mateo, los Hechos de Pedro, los Hechos de Juan y otros más. La mayor parte de estos textos calificados de apócrifos pues contenían revelaciones que habían permanecido ocultas hasta entonces. Suponían la existencia de una doctrina esotérica comunicada a los apóstoles por Cristo resucitado y referente al sentido secreto de los acontecimientos de su vida. A esta enseñanza secreta, conservada y transmitida por la tradición oral, apelaban los gnósticos. El problema del esoterismo y en consecuencia de la iniciación iba a provocar innumerables controversias, sobre todo y en primer lugar durante la crisis desencadenada por el gnosticismo. Ante las pretensiones extravagantes de ciertos autores gnósticos, los padres de la Iglesia, seguidos luego por la mayor parte de los historiadores antiguos y modernos, negaron la existencia de una enseñanza esotérica practicada por Jesús y continuada por los discípulos. Pero esta opinión choca con los hechos. El esoterismo, es decir, la transmisión iniciática de unas doctrinas y prácticas reservadas a un número restringido de adeptos, está atestiguado en todas las grandes religiones de la época helenística y en torno a la época cristiana. En grados diversos, el argumento iniciático, enseñanzas de ritos, segregación con respecto a los demás, juramento de guardar silencio, aparece en el judaísmo y en las sectas judías entre los esenios, entre los samaritanos y los fariseos. La práctica de una cierta enseñanza esotérica se menciona también en el Nuevo Testamento. Véase Marcos 4:10, 7:17 y 10:10. Desde los comienzos de la Iglesia se diferencian dentro de la comunidad 3 grados que presuponen el aprendizaje iniciático: los incipientes, los proficientes y los perfectos. Según Orígenes, los evangelistas mantuvieron oculta la explicación que Jesús daba a la mayor parte de las parábolas. Aún más explícito es Clemente de Alejandría. Evoca a sus maestros, que conservaron la verdadera tradición de las bienaventuradas doctrinas, directamente enlazadas con los santos apóstoles Pedro, Santiago, Juan y Pablo, transmitidas de padre a hijo y que llegaron a nosotros, gracias a Dios. Se trata de enseñanzas reservadas a un cierto número de fieles que, transmitidas oralmente, deben permanecer secretas. Estas enseñanzas constituyen la tradición gnóstica. En otro escrito precisa Clemente: a Santiago el justo, a Juan y Pedro confió el Señor después de su resurrección la gnosis. Estos la comunicaron a los demás apóstoles. Los otros apóstoles la confiaron a los 70, uno de los cuales era Bernabé. Dice: por lo que se refiere a los secretos revelados a los profetas y a los que estaban a punto de alcanzar ese grado, se referiría probablemente a los misterios del descendimiento y de la ascensión de Cristo a través de los 7 cielos habitados por los ángeles y a la escatología individual, es decir, al itinerario místico del alma después de la muerte. El Pseudo Dionisio hace enlazar la doctrina de este itinerario místico con la tradición oral de los apóstoles. De este modo se nos revela la existencia de una sucesión de maestros gnósticos o maestros espirituales
distinta de la sucesión de los obispos, que transmite la fe de los apóstoles, pero que prolonga la tradición carismática de los tiempos apostólicos y de los apóstoles. Las tradiciones esotéricas de los apóstoles enlazan con un esoterismo judío relativo al misterio de la ascensión del alma y a los secretos del mundo celeste. Estas doctrinas, por otra parte, aparecen también entre los mandeos. Aún más, son análogas a ciertas concepciones escatológicas egipcias e iraníes, junto a otras ideas y creencias distintas de las que comparten el judaísmo y el cristianismo. Aparecen también en cierto número de autores gnósticos, paganos o heterocristianos. Se entienden las razones de que a partir de un determinado momento la gnosis y el esoterismo resultaran sospechosos a los ojos de la jerarquía eclesiástica. Al apelar a una tradición apostólica oral y secreta, algunos gnósticos podían introducir en el cristianismo doctrinas y prácticas radicalmente opuestas al ethos del evangelio. Lo peligroso no era la gnosis y el esoterismo como tales, sino las herejías que podían infiltrarse bajo la máscara del secreto iniciático. Lo cierto es que, mientras el libro y los dogmas no fueron fijados, podría parecer abusivo calificar de éticas ciertas interpretaciones audaces de la enseñanza de Cristo. Pero en cierto número de casos la herejía, es decir, la falsa interpretación del mensaje evangélico, era evidente. Por ejemplo, cuando se rechazaba la validez del Antiguo Testamento y se consideraba a Dios Padre como un demiurgo maligno y estúpido. Lo mismo se puede decir cuando se condenaba al mundo y se denigraba la vida como creaciones accidentales o demoníacas, o cuando se negaban la encarnación, la muerte y la resurrección del Hijo. Es verdad que también Pablo veía en este mundo dominado por Satán y que los apocalipsis judíos y cristianos predecían la destrucción inminente de la tierra. No resulta fácil rastrear los orígenes de la corriente espiritual que conocemos con el nombre de gnosticismo, pero es preciso diferenciarla de las numerosas gnosis anteriores o contemporáneas que formaban parte integrante de las distintas religiones de la época: el zoroastrismo, los misterios, el judaísmo, el cristianismo, que, como acabamos de ver, implicaban una enseñanza esotérica. Hemos de añadir que casi todos los temas mitológicos y escatológicos desarrollados por los autores gnósticos son anteriores al gnosticismo stricto sensu. Algunos están atestiguados en el Irán antiguo y en la India por la época de los Upanishads, en el orfismo y en el platonismo. Otros son característicos del sincretismo de tipo helenístico, del judaísmo bíblico e intertestamental o de las primeras expresiones del cristianismo. Sin embargo, lo que define el gnosticismo stricto sensu no es la integración más o menos orgánica de un cierto número de elementos dispares, sino la interpretación audaz y extremadamente pesimista de algunos mitos, ideas y teologúmenos que circulaban ampliamente en aquella época. Así, por ejemplo, los doctores gnósticos reinterpretaron el mito del descenso de Cristo al mundo, desgajándolo de su contexto bíblico. El Mesías enviado por el Dios Creador y refiriéndolo a una historia secreta radicalmente distinta. La creación constituye una siniestra tragedia y en consecuencia debe ser atribuida a un demiurgo o a un ser demoníaco, verdadera encarnación del mal. Una fórmula de gnosis valentiniana transmitida por Clemente de Alejandría proclama que se obtiene la liberación aprendiendo lo que éramos y lo que hemos venido a ser, dónde estábamos y a dónde hemos sido arrojados, hacia qué fin nos apresuramos y de dónde hemos sido rescatados, qué es el nacimiento y qué es la regeneración. A diferencia de los Upanishads, el Samkhya Yoga y del budismo, que evitan cuidadosamente discutir la causa primera de la decadencia humana, el conocimiento redentor enseñado por los gnósticos consiste ante todo en la revelación de una historia secreta, más exactamente que ha quedado secreta para los no iniciados: el origen y la creación del mundo, el origen del mal, el drama del Redentor divino descendido a la tierra para salvar a los hombres y la victoria final del Dios trascendente que terminará con el fin de la historia y la aniquilación del cosmos. Volviendo a la fórmula valentiniana, el gnóstico aprende que su ser verdadero, es decir, su ser espiritual, es de origen y naturaleza divinos, pero que ahora se encuentran cautivos en un cuerpo. Aprende igualmente que habitó antes en una región trascendente, pero que luego fue arrojado a este mundo, que ahora camina velozmente hacia la salvación y que terminará por ser liberado de su cárcel carnal. Descubre finalmente que, si bien su nacimiento vino a ser como una caída en la materia, su renacimiento será de orden puramente espiritual. Retengamos las dos ideas fundamentales: el dualismo espíritu-materia, divino trascendente, antidivino, el mito de la caída del alma, partícula divina, es decir, la encarnación en un cuerpo asimilado a una cárcel, y la certidumbre de la liberación, la salvación obtenida gracias a la gnosis.
Dios envió al mundo a un ser primordial, o a su propio Hijo, para salvar a los hombres. Este ser trascendente sufre todas las consecuencias humillantes de la encarnación, pero logra revelar a algunos elegidos la verdadera gnosis redentora antes de retornar finalmente al cielo. Ciertas variantes amplifican en un sentido más dramático el descenso del Hijo o del ser trascendente. Este es capturado por las potencias demoníacas y embrutecido por la inmersión en la materia, olvida su propia identidad. Dios envía entonces un mensajero que lo hace despertar y le ayuda a recuperar la conciencia de sí mismo. Es el mito del Salvador salvado, admirablemente relatado en el himno de la perla. A pesar de ciertos paralelos iraníos, el modelo inmediato del Salvador, mensajero de Dios, es evidentemente Jesucristo. Los textos descubiertos en el año 1945 en Najamadí, en Egipto, demuestran el origen judío-cristiano de algunas escuelas gnósticas importantes. A pesar de ello, las teologías que profesan y la moral que practican difieren radicalmente de lo que aceptaban el judaísmo y el cristianismo. Ante todo, para los gnósticos, el verdadero Dios no es el Dios creador, es decir, Yahvé. La creación es obra de las potencias inferiores, incluso diabólicas. O bien el cosmos es un remedio más o menos diabólico del mundo superior, concepciones inaceptables tanto para los judíos como para los cristianos. Ciertamente el paganismo tardío, la cosmogonía había perdido toda significación religiosa positiva, pero los gnósticos van aún más lejos. No solo no es la creación del mundo una prueba de la omnipotencia de Dios, sino que se explica por un accidente acaecido en las regiones superiores como resultado de la agresión primordial de las tinieblas contra la luz. En cuanto a la existencia encarnada, lejos de encuadrarse en una historia sagrada, como entendían judíos y cristianos, confirma e ilustra la caída del alma. Para el gnóstico, el único objeto digno de esfuerzo es la liberación de esta partícula divina y su ascensión hacia las esferas celestes. Si el mundo es el resultado de una catástrofe o de un accidente, si está dominado por la ignorancia y regido por las potencias del mal, el gnóstico se siente ajeno a su propia cultura y rechaza todas sus normas e instituciones. La libertad interior obtenida gracias a la gnosis le permite disponer libremente de sí mismo y actuar a su modo. El gnóstico forma parte de una minoría, resultado de una selección decidida por el espíritu. Pertenece a la clase de los neumáticos o espirituales, los perfectos, los hijos del rey, los únicos que se salvarán. Una segunda clase, la de los psíquicos, comprende a los que tienen un alma y como tales pueden ser atraídos hacia lo alto, pero carecen de espíritu. Finalmente, la tercera clase, los carnales o ílicos, está por completo inmersa en la materia y condenada a desaparecer. La vana agitación de estas dos categorías de individuos impone una transmisión esotérica de la enseñanza. La idea órfico-pitagórica de la encarnación como castigo, combinada con el mito bíblico de la caída de los ángeles, fue adoptada por ciertos gnósticos cristianos o semicristianos, Valentín, Marción, Bartesanes, por Mani, por el autor de la Core Cosmo y verosímilmente por Orígenes. En cuanto al descenso voluntario del alma, fue provocado por el narcisismo. El alma se enamoró de su propia imagen reflejada en el mundo material o por la ambición. Sigo. Al igual que los rishis, los sannyasis y los yogis, el gnóstico se considera libre entre las leyes que rigen la sociedad, se sitúa más allá del bien y del mal. Llevado más lejos a la comparación con el panorama indio, a las técnicas sexuales y a los ritos orgiásticos de las escuelas tántricas de la mano izquierda. La amnesia, o dicho de otro modo, el olvido de la propia identidad, el sueño, la embriaguez, el sopor, la prisión, la caída, la nostalgia se encuentran entre los símbolos y las imágenes peculiares del gnosticismo. Aunque no son creaciones originales de los maestros de la gnosis, el alma entregada a la materia y deseosa de conocer los placeres del cuerpo olvida su propia identidad, olvida su morada original, su centro verdadero, su ser eterno. La más dramática y conmovedora presentación del mito gnóstico de la amnesia y la amnésis aparece en el himno de la perla, conservado en los Hechos de Tomás. Dice: un príncipe llega de Oriente para buscar en Egipto la perla única que está en medio del mar, rodeada por la serpiente del sonoro silbido. En Egipto es apresado por los hombres del país, le ofrecen sus manjares y el príncipe olvida su verdadera identidad. Olvidé que era hijo del rey y servía a su rey, y olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado, y por el peso de su alimento caí en un sueño profundo. Pero los padres del príncipe llegaron a saber lo ocurrido y le enviaron una carta. Despierta y levántate de tu sueño y escucha las palabras de nuestra carta. Recuerda que eres hijo de rey, mira en qué esclavitud has caído, acuérdate de la perla por la que has sido enviado a Egipto. La carta voló como un águila, descendió sobre él y se hizo palabra.
Al oír su voz y su susurro, desperté y salí de mi sueño. La recogí, la abracé, rompí su sello, la leí. Recordé que era hijo de reyes, recordé la perla por la que había sido enviado a Egipto y me puse a encantar a la serpiente de silbidos sonoros. La adormecí, encantándola, luego pronuncié sobre ella el nombre de mi padre y tomé la perla y me impuse la obligación de retornar a la casa de mi padre. Se trata del mito del Salvador salvado en su versión más lograda. Hemos de añadir que para cada uno de los motivos y míticos hay el paralelo correspondiente en los diferentes textos gnósticos. Es fácil de captar la significación de las imágenes. El mar y Egipto son símbolos frecuentes del mundo material, en que caen presos el alma del hombre y el Salvador enviado para liberarla. Al descender de las regiones celestes, el héroe abandona su vestidura gloriosa y toma la vestidura inmunda para no diferenciarse de los habitantes del país. Es la envoltura carnal, el cuerpo en que se encarna. En un determinado momento de su ascensión, es acogido por su gloriosa vestidura de luz semejante a él mismo, y comprende entonces que este doble es su verdadero yo. El encuentro con su doble trascendente recuerda la concepción iraní de la imagen celeste del alma, la Daena, que sale al encuentro del difunto el tercer día de su muerte. Como observa Jonás, el descubrimiento de este principio trascendente dentro de sí mismo constituye el elemento capital de la religión gnóstica. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás dice Jesús a sus discípulos: cuando veáis vuestras imágenes parecidas antes que vosotros, que ni mueren ni se manifiestan, qué grande será lo que soportaréis. La imagen, es decir, el yo trascendente, es descrita como un ángel. El tema de la amnesia provocada por una inmersión en la vida, en la materia, y la anamnesis conseguida en virtud de los gestos, las canciones o las palabras de un mensajero aparece también en el folclore religioso de la India medieval. Una de las leyendas más populares relata la amnesia de Matsyendranath. Este maestro yogi se enamoró de una reina y se instaló en su palacio, olvidando completamente su identidad, o según otra versión, cayó preso de la mujer en el país de Kadali. Al conocer que Matsyendranath había sido hecho cautivo, su discípulo Goraknath se presentó ante él bajo la forma de una danzarina y se puso a bailar al mismo tiempo que entonaba canciones enigmáticas. Poco a poco fue recordando Matsyendranath su verdadera identidad y entendió que la vía carnal conduce a la muerte, que su olvido era en realidad un desconocimiento de su verdadera naturaleza inmortal y que los encantos de Kadali representaban los espejismos de la vida profana. Goraknath le explicó que había sido la diosa Durga la que había provocado aquel olvido, que a punto estuvo de costarle la inmortalidad. Este sortilegio, añade Goraknath, simboliza la eterna maldición de la ignorancia lanzada por la naturaleza contra el ser humano. Los orígenes de este tema folclórico se remontan a la época de los Upanishads. Recuérdese el apólogo de la Chandogya Upanishad, el hombre capturado por los bandidos y llevado lejos de su ciudad con los ojos vendados, y el comentario de Sankara: los bandidos y la venda representan la ignorancia y la ilusión. El que quita la venda es el maestro que revela el verdadero conocimiento. La casa a la que el hombre logra retornar simboliza su Atman, el yo idéntico al ser absoluto, Brahman. El Samkhya Yoga presenta una postura semejante. El yo Purucha es por excelencia un extranjero. Nada tiene que ver con el mundo. Al igual que para los gnósticos, el yo, el espíritu, el neuma, está aislado, indiferente, simple espectador inactivo en el drama de la vida y de la historia. No se excluye que se produjeran influencias en uno o en otro sentido, pero lo más probable es que nos hallemos ante corrientes espirituales paralelas que se desarrollaron a partir de la crisis ocurridas en la India muchos siglos antes, en las Upanishads, en Grecia y en el Mediterráneo oriental, el orfismo y el pitagorismo, en Irán y en el mundo helenístico. Numerosas imágenes y metáforas utilizadas por los autores gnósticos tienen una historia e incluso una prehistoria venerables, así como una enorme difusión. Una de las imágenes preferidas es la del sueño asimilado a la ignorancia y a la muerte. Los gnósticos sostienen que los hombres no solo duermen, sino que además les gusta dormir. ¿Por qué habéis de preferir siempre el sueño y tropezar con los que tropiezan?, pregunta el Ginza. En otro contexto, el Ginza narra cómo Adán se despertó de su sueño y alzó los ojos hacia el lugar de la luz. Para esto, véase Hans Jonas. El que entienda se levanta del pesado sueño, está escrito en el Apocalipsis de Juan. Yo soy la voz que te despierta del sueño en el león de la noche. Así comienza un fragmento gnóstico conservado por Hipólito.
Este motivo aparece también en el maniqueísmo, pero estas fórmulas no son monopolio de los autores gnósticos. La carta a los Efesios contiene esta anónima: despierta tú que duermes, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Sueño, himnos, era el hermano gemelo de la muerte, Thanatos, y lo mismo en Grecia que en la India o en el gnosticismo. La acción de despertar tiene un significado soteriológico. En el sentido amplio del término, Sócrates despierta a sus interlocutores, a veces en contra de la voluntad de estos. Se trata de un simbolismo arcaico y difundido universalmente. La victoria sobre el sueño y la vigilia prolongada constituyen una prueba iniciática muy característica. En ciertas tribus australianas, los neófitos a punto de ser iniciados no deben dormir durante 3 días o tienen prohibido acostarse antes del alba. Recuérdese la prueba iniciática en que fracasa lastimosamente el famoso héroe Gilgamesh. No logra permanecer despierto y pierde su oportunidad de lograr la inmortalidad. En un mito norteamericano del tipo de Orfeo y Eurídice, un hombre logra descender a los infiernos y encuentra allí a su esposa que acaba de morir. El señor del infierno le promete que podrá llevarse consigo a su esposa a la tierra si es capaz de permanecer en vela toda la noche, pero por 2 veces e incluso después de haber dormido durante el día. Para no sentirse fatigado, el hombre no logra permanecer en vela hasta el alba. No dormir, por consiguiente, equivale no solo a vencer la fatiga física, sino especialmente a dar pruebas de una fuerza espiritual. Permanecer en vela, ser plenamente consciente, quiere decir estar presente en el mundo del espíritu. Jesús no dejaba de encomendar a sus discípulos que estuvieran en vela. Y la noche de Getsemaní se vuelve particularmente trágica por la incapacidad que demuestran los discípulos de velar con Jesús. En la literatura gnóstica, la ignorancia y el sueño se expresan también en términos de embriaguez. El Evangelio de la Verdad compara al que posee la gnosis con una persona que después de haberse embriagado se vuelve sobria y dueña otra vez de sí, afirma nuevamente lo que es esencialmente suyo. El despertar implica la anamnesis, el redescubrimiento de la verdadera identidad, es decir, el reconocimiento de su origen celeste. Despierta, alma de esplendor, del sueño de la embriaguez en que has caído, reza un texto maniqueo. Sígueme al lugar exaltado en que morabas al principio. En la tradición mandea, el mensajero celeste se dirige a Adán, después de despertarle de su sueño profundo, y le dice: no dormites más, ni te duermas, no olvides aquello de lo que el Señor te ha encargado. En resumidas cuentas, estas imágenes, la ignorancia, la amnesia, el cautiverio, el sueño o la embriaguez, son en su mayor parte otras tantas metáforas que sirven en la predicación gnóstica para significar la muerte espiritual. La gnosis otorga la verdadera vida, es decir, la redención y la inmortalidad.